la clase. Y la estoy grabando desde este momento, ¿ya? Para subirla después. Bien, muchas gracias. Entonces vamos a hablar de esto. Este es del centro EULA. El EULA es un centro, a ver, en lo de Concepción, de verdad les digo, de verdad, ustedes ya deberían estar pensando ya en universidades para estudiar después. La Universidad de Concepción es muy buena, es una muy buena universidad. Está en un muy buen lugar, muy bonito. Y el EULA es una agencia de estudios, agencia de estudios ambientales. De lo de Concepta se inauguró creo que en el año 90 más o menos. Ya han venido haciendo un muy buen trabajo. Hay muy buenos profesionales ahí. Y bueno, esto después vamos a conversar de eso que está ahí. ¿Ya? Y fíjese, aquí aparecen ya algunos datos interesantes. Quiero esto. Ahí sí, ocultar los controles de navegación. Ya. Aquí aparecen, por ejemplo, alguna idea de cómo se han ido descargando nutrientes hacia los océanos. Y aparece una proyección ya en el correr de los años y aparece por cada uno de los océanos cómo ha ido aumentando la descarga de nutrientes con el correr de las décadas. ¿Ya? Lo que nosotros podemos ver de acá, por ejemplo, es que en todos los océanos ha ido aumentando la descarga y que hay algunos en donde esto es muchísimo mayor. Por ejemplo, en el océano Pacífico, como ha aumentado considerablemente la descarga de nutrientes, media millones de toneladas por año. Nosotros sabemos que los nutrientes, cuando se liberan hacia cursos de agua, pueden alterar el ecosistema. Ahora vamos a conversar por qué. Y ojo que en este análisis también es importante considerar el tamaño de los océanos. ¿Ya? El Océano Pacífico es gigantesco, ¿ya? Por lo tanto tiene un poder también de disolución mucho más grande que el que tienen otros océanos. No sé, pues el Mar Negro y el Mediterráneo, océanos muy chiquititos, mares en realidad interiores, pero hay océanos gigantescos también acá. Ahora, acá está el concepto de eutrofización. También puede aparecer como eutroficación, cualquiera de los dos, eutroficación o eutrofización. Literalmente significa muy buena nutrición. Eso significa eutrofización, nutrición eficiente, nutrición verdadera. ¿Ya? Esa es la idea. Pero cuando esa nutrición es demasiado eficiente, se produce este fenómeno. ¿Qué es lo que ocurre? Hay una degradación de lagos y lagunas, nos dice acá, generado por un aumento de la concentración de nutrientes. De esos nutrientes, los dos más importantes son el nitrógeno y el fósforo. Después vamos a ver cuáles son las fuentes de nitrógeno y de fósforo. Y esto ocasiona una proliferación de las algas y de las plantas acuáticas. Acá tenemos dos tipos de eutrofización distintas. En este caso, estamos viendo un aumento de algas, pero algas grandes. ¿Ya? Podemos ver que uno podría tal vez tomarlas con la mano y sacarlas de acá. ¿Ya? Esas son plantas grandes. ¿Ya? Son macrófitas, se llaman, macro de grande y fitas de planta. Y esta es otro tipo de eutrofización, en donde lo que crece son unas algas pequeñitas. La diferencia, yo creo que también ustedes la notan, es el tipo de turbiedad del agua. Si miramos la primera, la de la izquierda, podemos ver que el agua sigue siendo más o menos transparente, ya, sigue habiendo un agua relativamente cristalina, pero sin duda hay un aumento exagerado en la producción de productores. Y en el segundo caso, las aguas ya no son tan transparentes. Este tipo de eutrofización, cuando se da con un oscurecimiento de las aguas, genera mucho conflicto, porque lo que va a generar es un oscurecimiento que impide que la luz llegue hacia niveles más inferiores. ¿No? Aquí, y hay una eutrofización que se llama cultural, que es cuando hay un enriquecimiento de las aguas producto de factores de causa antrópica. Causa antrópica significa provocadas por el hombre. Contaminación de las aguas, por actividad minera, actividad agrícola, por descarga de aguas servidas, de aguas grises. Todo lo que tenga que ver con el factor humano va a ser una eutroficación producto de la cultura, producto de nuestra propia existencia. Y acá tenemos algunos antecedentes, por ejemplo. Acá nos dice, por ejemplo, la de abajito, nitrógeno que está disuelto ya por ejemplo, en mecanismos de combustión interna, descarga de aguas
tratadas, ya, de aguas municipales, descarga de aguas no tratadas en las ciudades, detergentes. Los detergentes tienen fosfatos, los fosfatos son los que generan eutroficación. Acá tenemos una que es compuestos nitrogenados, que son producidos por los autos y las fábricas, óxido nítrico que queda en la atmósfera y producto de las lluvias cae, ¿ya? La escorrentia natural, ¿ya? La fertilización, agrícolas fertilizantes, ¿ya? Por residuos industriales líquidos, ¿ya? Nuevamente acá, residuos domiciliarios, es decir, cómo va aumentando la cantidad de nutrientes que están disponibles en un ecosistema del lago. La tolerancia va a estar directamente relacionada con el volumen de agua que nosotros estamos considerando. Ya, en ese sentido, es muy fácil eutrofizar una laguna pequeña y es mucho más difícil eutrofizar un lago gigantesco. Ya, en ese sentido, la capacidad de disolver de las aguas es un factor que facilita o favorece a los grandes lagos. Pero también hay que considerar la tasa de renovación. Ya puedes tener un lago grande que tiene una tasa de renovación de agua muy pequeña, va a tener también una tendencia a la eutrofización. Si lo comparas con un lago que puede ser más pequeño, pero que tiene una mayor tasa de renovación de las aguas. Entonces hay factores que hay que analizar. Bien, aquí hay algunas ideas de los tipos. ¿Ya? Aquí nos dice por definición, la definición de eutrofización: un enriquecimiento en nutrientes, estimula una serie de cambios, entre los que se encuentra el incremento de la producción de algas y macrófitas. Las macrófitas son las plantas grandes, ¿ya? Y deterioro de la calidad del agua y otros cambios indeseables. Dos tipos. Eutrofización por microalgas. Y acá vemos fotografías de eso. Estas aguas como ciénegas, como pantanosas. Ya vemos acá que está claramente. O sea, si a ti te invitaran a nadar, por ejemplo, en estas aguas, probablemente te rehusarías, o en estas aguas de acá. O tal vez serías consciente de que si te metes a nadar ahí, probablemente vas a salir oliendo a cualquier cosa. Se nota de inmediato que esas aguas son impuras. Y cuando son macrófitas, lo que decíamos hace un rato, tienden a ser un poco más tolerables las aguas, porque no son aguas que estén oscurecidas. Hay un cierto nivel de transparencia todavía en estas aguas. Acá, si bien están estas algas arriba, el agua que queda abajo también tiene un cierto nivel de transparencia. Entonces, hay distintos tipos de eutrofización. Y aquí está un poco el proceso. ¿Ya? Aquí está perfecto, hay un correcto equilibrio entre la población de algas y de animales. Ahora, cuando empiezan a haber muchos nutrientes, puede haber eutrofización. Y aquí aparece ya. Ahora tengo que ver cómo diablo. Ahí está. Fíjense que aquí arribita se ve una capa más opaca. Esa capita más opaca, que es como una tapita que no está presente aquí arriba, ya no la vemos acá, está dada por algas, principalmente por estas microalgas, ¿ya? Que impiden el paso de luz hacia inferior. Eso genera que las plantas macrófitas que están abajo, que podían hacer fotosíntesis y aportar oxígeno a la agua, ya no lo están haciendo. Además, las propias microalgas que están aquí arriba comienzan a consumir parte del oxígeno que se está produciendo para hacer fotorrespiración, y por lo tanto, después de un tiempo, lo que yo veo es un cuerpo de agua en donde no hay vida, en donde hay acumulación de desechos, acumulación de restos, y eso es una laguna eutrofizada. Ya, eutrofizada. Aquí hay más ejemplos todavía, ya, de la eutrofización. Ya, más fotografías, fíjense este bote que está en un mar de algas finalmente, o este río que está también lleno de algas. Allí hace un par de años atrás nos fuimos al humedal del Trapiche, que queda en Peñaflor. No sé si alguno de ustedes lo conoce. Es el lugar donde hacen las fiestas del 18 de septiembre, hasta donde entiendo. Y hay un par de humedales ahí. Bueno, hay un humedal bien grande,
y hay un nivel alto de eutrofización. Es un lugar que eventualmente podríamos visitar en algún momento. No podemos ir por razones más que entendibles, pero ahí se puede ver eutrofización directamente, tanto en esa zona del humedal como tal de esa laguna, como en los pozones que están por ahí cerca, que también se puede ver un aumento en la producción de algas. ¿Ya? Bueno, acá están la idea, dos elementos importantes, fósforo y nitrógeno. El lenguaje ultra simplificado, el fósforo es súper frecuente en los detergentes, bueno, era muy frecuente en los detergentes, y el nitrógeno súper frecuente en los fertilizantes. Tanto el fósforo como el nitrógeno condicionan la producción de materia orgánica. Por lo tanto, si aumenta la disponibilidad de ellos, aumenta la cantidad de productores primarios. Luego, hay algas que se llaman perifíticas. Las algas perifíticas son algas que crecen cerca de otras plantas. Y las macrófitas, que serían las que nosotros conocemos como algas corrientes, van a presentar un incremento en su biomasa. Y después, si este incremento continúa, el predominio de los productores primarios se desplaza hacia el fitoplancton, es decir, hacia esas algas pequeñitas, lo que estaba acá. Esas algas pequeñitas que flotan y que por lo tanto van a generar después una reducción de la transparencia, ¿ya? Que conllevan a una acumulación de material orgánico en las capas más profundas, y eso genera finalmente la eutrofización. Nuevamente los tipos, ¿ya? Este es el tipo de eutrofización que uno ve en el humedal de Trapiche. De hecho, si me dijeran que esta foto es de ahí, estoy totalmente de acuerdo. Es así. Así tal cual. Acá atrás tenemos totora y muchas algas macrófitas acá, pero en un agua relativamente relativamente transparente, relativamente limpia. ¿Ya? Y acá, fíjese, pues nos dice, las plantas acuáticas consumen en forma lujuriosa los nutrientes. ¿Ya? Y acá tenemos el otro lado, este estado turbio, nos cita aquí abajo, ¿ya? Este estado turbio que disminuye el acceso de luz para el perifitón y las plantas sumergidas. Perdón, se me igual tiró. Ahí sí. Bien. Ojo, el perifitón son entonces estas algas que están por la periferia de las otras algas más grandes, ¿ya? Y obviamente que alteran el funcionamiento de la misma, ¿ya? Nuevamente, un esquema que representa lo mismo. En un estado limpio, el agua no turbia, puede haber vida, ¿ya? Están las algas macrófitas que hacen su fotosíntesis normal, pero en un estado turbio, obviamente que se dificulta considerablemente la vida de los peces, se mueren estos pececitos, ¿ya? Y genera una intoxicación de las aguas. Hace que las aguas sean mucho más inhóspitas para la vida, ¿ya? Acá aparece un poco un gráfico que habla acerca de eso, ¿ya? En el fondo, mientras más aumentan los nutrientes, más se favorece la aparición del fitoplancton y de las plantas flotantes libres, por lo tanto genera condiciones de agua más turbia. Cuando los nutrientes son más, hay una menor disponibilidad, se facilitan principalmente las plantas sumergidas. Por eso es que teníamos esto, se facilitan las plantas sumergidas. O sea, esto es recuperable todavía. Esa es la idea. Aquí nosotros podríamos, estableciendo ciertas medidas, recuperar estas aguas. Pero aquí ya tienden a ser aguas irrecuperables. Y eso es lo más lamentable, que es muy difícil recuperar una laguna que ha sido eutrofizada. Nuevamente los mismos conceptos, ¿ya? Oligotrofia, hay bajos nutrientes, ¿ya? Con una alta transparencia. Esta es una laguna normal. Mesotrofia, esta es cuando hay mucha presencia de algas, pero el agua sigue siendo transparente. Y la eutrofia es cuando la transparencia ya disminuye considerablemente, y aquí ya es como el certificado prácticamente de muerte para ese cuerpo de agua,
¿ya? Y ahí está el proceso, cómo se va generando. Ya, nuevamente la misma idea, la cantidad de eutrofización que pueden presentar distintos lagos. Fíjese que hay una relación directa entre el nitrógeno y la productividad primaria. ¿Ya? Algunos datos más. Y esto es un experimento bien interesante. Fue realizado en Canadá, en donde ponen acá un filtro, ya son unos tubos de plástico, y generan una separación entre los océanos. Y a este lado de la laguna, son lagunas pequeñas por si acaso, ya aquí hay una foto más grande, son zonas de experimentación. ¿Ya? Se agrega, entre comillas, carbono y nitrógeno, y acá se agrega carbono, nitrógeno y fósforo. Y se puede saber, por lo tanto, quién es el responsable de los distintos tipos de eutrofización. Cuando lo que se agrega es nitrógeno, aumenta la cantidad de plantas macrófilas, es decir, este dibujo. ¿Ya? Hay un aumento en la cantidad de nitrógeno dentro de esta laguna. Pero cuando además aumenta la cantidad de fósforo, comienza la turbiedad. Ya, carbono más nitrógeno más fósforo. Y fíjese, en la fotografía se toma esta pieza como referencia, ¿ya? A una distancia a una profundidad de 1 metro, y luego se toma la misma fotografía a una profundidad de 1 metro, el mismo elemento, y prácticamente, o sea, la diferencia es considerable. ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué tenemos que buscar? Las causas. Dentro de todo, hay causas naturales, ya presencia de ciertas bacterias, las lluvias que van a traer nitratos en solución, por ejemplo, las aguas, o el solo hecho de que haya aguas que se estancan. Ese estancamiento genera un aumento de nutrientes cuando estas maderas se empiezan a podrir, ¿ya? Pero las causas antrópicas son las más importantes. Son aquellas en donde nosotros tenemos algo que decir, ¿ya? Y dentro de las causas antrópicas, bueno, aquí están citadas: la agricultura, ya por el uso de fertilizantes, acá las aguas residuales, acá no sé bien a qué era referencia a esta foto, ¿ya? La ganadería, ¿ya? Muchas veces la caca de los animales que crecen en granjas, la caca de los chanchos, por ejemplo, pasa por unos canales, ¿ya? Y esos canales después se vierten sobre los lagos, que es algo que pasaba en el lago Rapel. Estos son detergentes. El uso de detergentes aportan cantidades súper importantes de fósforo. Por eso es que hay detergentes que se hacen sin fósforo. Ahora, usted podrá decir, ¿por qué los detergentes tienen fósforo? ¿Ya? Y recuerde que los detergentes se hacen a partir de grasas, a partir de lípidos saponificables. Por lo tanto, hay muchos lípidos que tienen fósforo dentro de su estructura. ¿Ya? Hay que tratar de hacer detergentes que vengan de fuentes distintas. Y nuevamente acá un esquema acerca de cómo se puede producir la eutrofización. Se habla de una cuenca aquí y de las actividades que se desarrollan en esa cuenca: plantaciones forestales, agricultura, ganadería, minería, vivienda, turismo, etcétera, etcétera, etcétera. Y nos dice que todas esas actividades van a aumentar la cantidad de nutrientes disponibles para estas aguas, que es un poco la misma imagen que había hace un rato. ¿De dónde viene cada cosa? ¿De dónde viene el nitrógeno y los nitratos? Precipitación, pero también de fertilizantes, de desechos de animales y de aguas servidas. ¿De dónde viene el fósforo? Lo mismo, fertilizantes, desechos de animales, aguas servidas, pero además de los detergentes que han ido progresivamente retirándose el fósforo ya a los detergentes sin fosfatos, incluso en términos publicitarios, si toman atención, se darán cuenta de que en algunos casos publicitan detergentes libres de fosfato. ¿Ya? Bien. Y aquí algunos elementos, ¿ya? Bueno, la agricultura, ¿ya?
Estos son, diríamos, como zonas erosionables, ¿ya? Que llevan hojas hacia las lagunas, y aquí se generan una especie de filtros para eso, ¿ya? Esto está cada vez menos utilizado, ya la tecnología ha cambiado bastante, ¿ya? El riego por surcos, que llevaba una cantidad importante de fertilizantes hacia el río de vuelta, por lo tanto eso ya ha ido un poco disminuyendo. Bueno, el agua no tratada, esto sigue siendo un problema en algunas zonas. Y acá tenemos algunos ejemplos. Ya, estas son lagunas de Concepción. Esta es la laguna grande de Concepción. La laguna de San Pedro se llama, ese es el río Biobío. ¿Ya? Y ahí están algunas de las consecuencias de la eutroficación. ¿Ya? Boom de microalgas, hipoxia en las aguas, incremento en las poblaciones bacterianas, acumulación sedimentaria y malos olores. ¿Ya? O sea, son un problema incluso a nivel de nosotros. Ejemplos, bueno, varios. Eh, aquí, ojo que también puede alterar a ciertas playas, ¿ya? Sobre todo las playas que son muy cerradas, ¿ya? Por ejemplo, si tú tienes una playa que es realmente una herradura, que es algo así, que hay playas así por si acaso, ¿ya? Este tipo de playa tiene muy bajas tasas de renovación. ¿Cuánta agua entra nueva y cuánta agua sale? Es extremadamente poca. Por lo tanto, si tú tienes una playa de esta naturaleza, es probable que ahí ocurra eutrofización. En los océanos, en las playas muchas veces se dan estos crecimientos de algas. ¿Ya? Y yo recuerdo hace muchos años, yo visitaba una playa que queda en Coquimbo, se llama Playa de la Herradura, digamos, conocido allá, digamos, con frecuencia. Y esa playa era imposible bañarse ahí, era realmente imposible. Estaba llenísima de algas. Otro ejemplo más, de eutrofización. ¿Ya? O sea, esa es la idea de la eutrofización. ¿Cómo nosotros, ya, bueno, acá otro ejemplo más, ya, el Santuario del Peral, este queda por acá cerquita, ya, y zonas eutrofizadas por distintos tipos de algas. ¿Ya? Bueno, ya se da un poco la idea, ya tenemos más o menos clara la idea de qué es lo que ocurre, ¿ya? Y cuáles son finalmente los efectos que tienen, ¿ya? ¿Cómo se pueden tratar estas? Bueno, aquí hay algunos ejemplos. Se utiliza harto Concepción como ejemplo por razones lógicas. ¿Ya? Es el ébola, ¿ya? Es de la Universidad de Concepción. Una fotografía aérea, por si acaso. Desemboca por el río Biobío. Acá está la zona de Hualpén. ¿Ya? Y esta es la zona de Concepción, con muchas lagunas. Fíjense, Laguna de Lovendes, el Logalindo, las Tres Pascualas, ¿ya? La Laguna Redonda. Aquí hay una universidad ahora, ¿ya? La San Sebastián está aquí. Aquí se hizo un puente bien bonito. Y ahí esta laguna la pudieron rescatar. ¿Ya? La Laguna Redonda también se pudo rescatar, ¿ya? Pero hay otras que simplemente se perdieron. Aquí están las Tres Pascuales. Fíjese cómo estaba en el 90. Prácticamente no parece agua, ¿ya? Y para el año 2000, 10 años después, se logró hacer un buen tratamiento y ahora el 2020 ya está bastante más recuperada, diría yo. ¿Ya? Y aquí está lo que les decía, pues, el puentecito que se hizo en la Laguna de las Tres Pascualas, y esta es la universidad, creo que es la San Sebastián. Acá hay ya una construcción interesante. Aquí no había nada antes, era prácticamente un peladero, eran poblaciones marginales, ahora no, ahora es una universidad bien, bien interesante. ¿Ya? Bien, bueno, las Tres Pascualas también, esta noticia antigua, la muerte de veces, producto de la eutrofización. Lago Lanalhue, también un caso de estudio, el lago Lanalhue queda en la octava región más al sur, ¿sí? ¿Ya? El camino a Tirúa. Igual cosa, presencia de macroalgas. Aquí está el lago Lanalhue, ¿ya? Con presencia de algas también. Y se hacen algunos estudios. Y más cercano a nosotros, Rapel.
Ya, aquí está el lago Rapel. Esta es la zona turística de Rapel, queda por más. A ver si la zona turística de Rapel queda por este lado más o menos. ¿Ya? Pero fíjense, las agüitas que habían, ¿ya? Y Rapel huele a cerdo y otras noticias también respecto del lago Rapel. ¿Ya? O sea, esta. Aquí habla acerca de actividades productivas que se desarrollan cerca de estos ríos. Este viene a ser el río Tinguiririca, que pasa por San Fernando, y este viene a ser el río Claro, que pasa por la zona de Rancagua. ¿Ya? Aquí hay una zona extremadamente importante, ¿ya? La zona de Rengo, ¿ya? Preciosa, y el lago Rapel. ¿Ya? Y las actividades, lo que les mencionaba hace un rato, criaderos de cerdo. Estos criaderos de cerdo, ¿ya? Vertían, seamos sinceros, ya vertían muchos de los desechos de esos cerdos, las orinas y las heces, en unos canales, y esos canales finalmente iban a dar al lago Rapel. Por lo tanto, generaban un alto nivel de eutrofización. Y, bueno, ese el río Claro, que es el que pasa por allá, por Renguito. ¿Ya? Lago Bichuquén, igual cosa, ¿ya? Igual cosa. Aquí están las zonas del lago con los distintos niveles de eutrofización y profundidad del lago. Y finalmente, ya, eso ya, la idea, como les digo, ya está. Esto no sé cuál será. Ah, el lago Esmeralda, no sé dónde queda. Este ya no lo conozco. Laguna Esmeralda. ¿Por qué me suena? Perdón, me quedé un poco pegado. En Los Ángeles. Ah, no conozco. Bien, esa es la idea de la eutrofización. ¿Ya? ¿Qué podemos hacer para combatirla? Aquí está, ¿se puede controlar? Sí. ¿De qué manera se puede controlar? Bueno, identificando y cuantificando las entradas de nutrientes al lago, tratando de eliminarlas, ¿ya? Cuantificación de las cargas internas de nutrientes en el lago, cuántos sedimentos tiene, ¿ya? Cuánto de esa eutrofización es de causa natural. Luego de eso, elaborar un plan de recuperación. Normalmente, dentro de esos planes de recuperación, lo primero es evitar el punto 1, evitar la entrada de nuevos nutrientes. Luego analizar el marco de las regulaciones administrativas, porque hay una cosa, y es que muchas veces esto es legal, ¿ya? O sea, la ley permite hasta cierta carga de residuos industriales líquidos para ciertos ríos, pero el flujo de los ríos no es permanente, por lo tanto, varía de año a año la capacidad que tienen para disolver esos nutrientes, por lo tanto hay que ir cambiando un poco esa cuestión legal también. Y bueno, el monitoreo, el control, implementación de medidas. ¿Ya? Lo que les decía, evitar o tratar de controlar las cargas de fosfatos, ¿ya? Reducir la cantidad de fosfatos que va a dar las aguas. Bueno, rediseño del drenaje, planta de tratamiento, ¿ya? Y la formación, básicamente, evitar el que sigan llegando nutrientes a las lagunas, ¿ya? Incluso se pueden hacer estrategias mucho más invasivas como la remoción del sedimento. Ya sacar finalmente el sedimento de la laguna, ya, y llevarlo a otra parte, o bien sacarlo, limpiarlo y después devolverlo. Y algunos tratamientos químicos también. Esto se hizo en la laguna Las Tres Pascualas. Ya se metieron peces planctívoros, o sea, peces que se comían el plancton. ¿Ya? Por lo tanto, eso hacía que después la cantidad de algas disminuyera, ¿ya? Y después que disminuye, se meten peces que se comen a los peces anteriores y después se sacan a los peces. ¿Ya? Es una cadenita. Se empiezan a limpiar ahí de esa manera. ¿Ya? Bien, esa es la idea de la eutrofización. Eran varias imágenes, pero era un tema bien interesante porque eh, es uno de los temas de preocupación. Nosotros hemos visto antes, estamos en un proceso de crisis hídrica, en donde
el agua que nosotros tenemos está escaseando. Por lo tanto, no podemos darnos el lujo de tener cuerpos de agua que después no vamos a poder utilizar. Ojo que aparecían ahí algunos lagos importantes. Bueno, más que nada eran de importancia turística, los que aparecían ahí, Rapel, Bichuquén, y las lagunas de Concepción. Pero son un ejemplo de lo que puede llegar a pasar con lagunas más grandes. Hay lagos grandes en el sur de Chile que se están abriendo a la posibilidad de implementar en ellos balsas para la salmonicultura, para el cultivo de salmones. Uno de esos lagos, el lago Villarrica, ya se ha abierto, ya hay algunas balsas que están presentes ahí, y esas balsas requieren estar en zonas más o menos ocultas. Requieren estar en zonas en donde no haya tanta renovación de las aguas, pero eso va a generar sin lugar a dudas eutrofización. Y ya son problemas que se están hablando. Ya hay zonas en donde está apareciendo evidencias de eutrofización cerca de pueblos turísticos. ¿Ya? Entonces, es un tema que sin duda se tiene que tratar. Se conoce, o sea, se conoce mucho, pero se hace poco en Chile. En términos ambientales, esa es nuestra historia finalmente. ¿Ya? En términos energéticos hemos avanzado, pero en términos de cuidado ambiental es bien poco lo que hemos hecho. Y eso necesariamente tiene que venir aparejada de nuevas políticas públicas. ¿Ya? Bien, eso era de eutrofización, muchachos. Mister, Preguntas. Dígame, Antonia yo Cajigal. tengo una preguntita. Veamos. Que, y no entendí bien cómo uno sabe cuando la laguna o el cuerpo de agua no se puede ser salvado. Es como el cáncer, como cuando se detecta así como temprano, uno lo puede salvar, pero cuando ya está muy avanzado no se puede, Sí, ¿cómo? sí, sí. La diferencia es que aquí siempre se puede salvar, siempre. Pero eh, la diferencia es qué tan fácil va a ser hacerlo. ¿Ya? Si tú tienes una laguna que está muy eutrofizada, con microalgas, y que además ya ha sedimentado una gran cantidad de nutrientes, esa laguna es extremadamente difícil de salvar. Por una cuestión económica. Primero, tienes que remover las causas de eutrofización. Segundo, tienes que remover a todas esas algas y además tienes que sacar el sedimento de toda esa materia orgánica que quedó abajo. Entonces es mucho más difícil. En cambio, si tienes una laguna que está eutrofizada con macroalgas, con algas grandes, lo que te decía, como el humedal de Trapiche, es más fácil. Tú ahí puedes ir con unas máquinas, son como unos rastrillos gigantescos, los tiras al agua, sacas las macrófitas, sacas las algas y ya está, prácticamente. Después, claro, quitan las causas que llevan el nitrógeno a las aguas, hace drenaje, fomentan la formación de drenaje de alcantarillado, tratamiento de agua, y con eso básicamente tú puedes salvar el humedal. El problema está en qué tan eutroficada está. De antemano, toda laguna eutrofizada puede salvarse, pero lo que puede determinar la muerte de una laguna es que el costo económico de salvarla sea tan grande que nadie quiera asumirlo. Y ese es el problema. ¿Ya? Y nosotros, bueno, acá en Chile nos caracterizamos porque no valoramos adecuadamente a los servicios ecosistémicos. ¿Ya? Entonces, si salvar una laguna, piensa, ya, una laguna chica, una laguna que no tiene tanta importancia para el resto, el mismo lago Lanalhue, ¿ya? Que está en una zona que turísticamente no es tan importante, en donde hay gente que dentro de todo no hay un gran turismo. Si llega a un nivel de eutrofización salvaje, simplemente esa laguna podría no rescatarse. Daría lo mismo. En cambio, si tienes una laguna que sí es importante, que sí la utilizas, bueno, esa va a tratar de rescatarla por el valor económico que te entrega. ¿Ya? Pero ese es el diagnóstico de muerte. ¿Ya? No es que no se pueda salvar. Sí se puede salvar, pero a un costo demasiado alto. Tan alto que lo más probable es que nadie quiera asumirlo. Si la eutrofización es por macroalgas, es probable que ese costo sí se pueda asumir y sí sea más fácil de hacer. Tiene que ver con eso. Gracias, Mister. ¿Ya? Entonces, ¿todo bien, muchachos? Bien, estamos entonces, si alguna vez van, visitan una laguna por ahí, un lago, una playa, vean el nivel de eutrofización, ya analícenlo. Es un problema que es un problema creciente, pero nosotros en este caso sí podemos hacer algo para
de tenerlo. ¿Ya? Se llaman políticas públicas. Que estén muy bien, muchachos, que tengan un excelente fin de semana, que descansen. Nos vemos de nuevo nosotros la próxima semana, el día miércoles. Que estén bien, muchachos. Chao, chao. Muchas Chao, gracias. cuídense. Chao, muchachos.